Historia de España. Ferdinand Villard. 7. Decadencia y reforma. Los siglos XVII y XVIII. Tras el auge del Imperio Español durante los reinados de Carlos I y Felipe II, los siglos XVII y XVIII representaron un periodo de declive progresivo y búsqueda de reformas que intentaran restaurar la relevancia internacional de la monarquía hispánica. Marcados por conflictos bélicos, crisis económicas y un cambio dinástico trascendental, estos 2 siglos también fueron testigos del despertar de nuevas ideas ilustradas, que si bien no lograron transformar por completo el viejo orden, prepararon el terreno para las reformas más profundas del siglo XIX. La pérdida de hegemonía tras Felipe II. Con la muerte de Felipe II, 1598, España entró en un periodo de decadencia militar y económica que se hizo evidente en varias conflagraciones europeas. Uno de los puntos de inflexión fue la Guerra de los 30 años, 1618-1648, un conflicto religioso y político que involucró a las principales potencias del continente y en el que España intervino para sostener los intereses de la rama austríaca de los Habsburgo. Este enfrentamiento, que devastó gran parte de Europa central, exigió enormes recursos de la monarquía hispánica, cuyos esfuerzos se vieron perjudicados por la progresiva merma de sus finanzas y la erosión de su poder militar. La Paz de Westfalia, 1648, que puso fin a la guerra, marcó el ocaso de la hegemonía española en el contexto internacional. España perdió territorios clave, como parte de los Países Bajos, lo que acabó con su condición de primera potencia europea. Además de las derrotas militares en tierra, las derrotas navales socavaron de manera decisiva el dominio marítimo logrado en los siglos anteriores. La crisis económica se agravó por la fuerte dependencia de la plata y el oro procedentes de América, recursos que no bastaban para cubrir los elevados gastos bélicos y las sucesivas bancarrotas de la corona. La sociedad española también experimentó tensiones internas. Malas cosechas, epidemias y hambrunas generaron un clima de descontento, mientras el aumento de impuestos golpeaba con dureza a los campesinos y a las clases populares. El reinado de Felipe IV, 1621-1665, estuvo marcado por conflictos como la sublevación de Cataluña, 1640, y la independencia de Portugal, 1640-1668. 2 sucesos que evidenciaron la debilidad de la monarquía para mantener la cohesión de sus dominios. Aunque el conde duque de Olivares, valido del rey, intentó centralizar la administración y emprender reformas con la unión de armas, los resultados fueron limitados y las resistencias locales persistieron. La Guerra de Sucesión Española y el cambio dinástico. La situación de inestabilidad se agravó con la muerte sin descendencia de Carlos II, 1665-1700, el último monarca de la dinastía de los Austrias españoles. Este hecho desencadenó la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, en la que las principales potencias europeas se enfrentaron por el control del trono hispánico. Por un lado, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, reclamaba la corona en virtud del testamento de Carlos II. Por otro, la Casa de Austria, apoyada por Inglaterra, los Países Bajos y parte de la nobleza aragonesa, defendía los derechos del archiduque Carlos de Habsburgo. La contienda, que se libró no solo en la península ibérica sino también en diversos escenarios de Europa y América, resultó devastadora para el territorio español. Finalmente, los tratados de Utrecht, 1713, y Rastatt, 1714, reconocieron a Felipe V como rey, pero impusieron pérdidas territoriales significativas. España cedió los Países Bajos del Sur, Nápoles, Milán y Cerdeña, y reconoció la soberanía británica sobre Gibraltar y Menorca. El triunfo de Felipe V inauguró la dinastía Borbón y un nuevo modelo de monarquía que pretendía reorganizar y modernizar el Estado. La centralización borbónica, los decretos de nueva planta. Una de las primeras medidas de Felipe V para reforzar la autoridad real fue la promulgación de los decretos de nueva planta, 1707-1716. Estas disposiciones abolieron los fueros e instituciones propias de los reinos de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, integrándolos bajo las leyes de Castilla y estableciendo un modelo centralista. Con ello, la monarquía aspiraba a uniformar el sistema jurídico y administrativo, facilitando el control sobre la recaudación fiscal y la organización militar. Sin embargo, estas reformas suscitaron resentimiento en las regiones afectadas, al considerar que se vulneraban tradiciones centenarias y que se imponía una homogeneización cultural. A pesar de ello, los Borbones avanzaron en la centralización y trataron de profesionalizar la administración, sustituyendo o reduciendo el papel de las antiguas cortes territoriales.
Este nuevo esquema supuso un cambio profundo respecto al carácter pactista de la monarquía de los Austrias. La Ilustración y las reformas borbónicas. Con la llegada de la Ilustración a Europa, la monarquía hispánica encontró en estas ideas de progreso y racionalidad un punto de apoyo para reimpulsar las reformas. Bajo los reinados de Fernando VI, 1746-1759, y sobre todo de Carlos III, 1759-1788, se promovieron iniciativas para modernizar el Estado y la sociedad. Fernando VI y la paz interior. Tras el convulso periodo de Felipe V, Fernando VI adoptó una política de neutralidad en los conflictos europeos, lo que permitió cierta recuperación económica y un respiro de las guerras constantes. Este periodo de calma favoreció la estabilización financiera y el desarrollo de proyectos de infraestructuras. Carlos III, el rey alcalde. Carlos III es considerado el máximo exponente del despotismo ilustrado en España. Impulsó reformas en la administración, la educación y la economía, asesorado por ministros reformistas como el conde de Floridablanca y Campomanes. Se fundaron sociedades económicas de amigos del país, destinadas a promover mejoras agrícolas, industriales y educativas. Además, se impulsó la reforma urbana de Madrid, embelleciéndola con monumentos emblemáticos como la Puerta de Alcalá o el Museo del Prado, originalmente concebido como un gabinete de ciencias naturales. En el ámbito intelectual, crecieron figuras como Benito Jerónimo Feijóo y Gaspar Melchor de Jovellanos, quienes difundieron el espíritu crítico, la experimentación científica y la necesidad de impulsar la educación. Este ambiente ilustrado se tradujo también en la reforma de los estudios universitarios y en esfuerzos por limitar la influencia de la Inquisición, aunque sin llegar a eliminarla por completo. Reformas económicas y límites del cambio. Las reformas borbónicas se extendieron también a las colonias americanas, donde la monarquía buscó mejorar la recaudación fiscal y combatir el contrabando mediante la introducción de un sistema de intendencias y la liberalización parcial del comercio transatlántico. Aunque estas medidas reactivaron en cierta medida la economía colonial, generaron tensiones con las élites criollas, que percibían la imposición de un control más estricto desde la metrópoli. A pesar de los logros, las resistencias a la Ilustración en España fueron considerables. Una parte importante de la nobleza y la Iglesia veía con recelo las ideas modernas, temiendo que socavaran los privilegios tradicionales o la unidad católica. Además, la base agraria de la economía española presentaba limitaciones estructurales. La concentración de la tierra en manos de la nobleza y del clero, la escasa productividad y la falta de una reforma agraria efectiva, impidieron un desarrollo económico similar al de otros países europeos que comenzaban su camino hacia la industrialización. Por otro lado, los continuos conflictos con Inglaterra y las intrigas diplomáticas propias de la época llevaron a España a participar en guerras que, una vez más, lastraron las finanzas de la corona. El Tratado de París, 1763, tras la Guerra de los 7 Años, y el apoyo español a la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, revelaron tanto las ambiciones geopolíticas de la monarquía como sus dificultades para sostener un esfuerzo militar prolongado. Preparando el terreno para el siglo XIX. A finales del siglo XVIII, mientras Carlos IV, 1788-1808, accedía al trono, el ambiente político europeo se sacudió con la Revolución Francesa, 1789. Esta ola de cambios generó un temor creciente entre las élites conservadoras españolas, que veían peligrar el modelo estamental y la integridad de la monarquía si las ideas revolucionarias se extendían por la península. Aún así, sectores ilustrados y reformistas seguían activos, reclamando mayor apertura y cambios profundos en la estructura socioeconómica. El colapso del antiguo régimen en España no se materializaría hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando la invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia, 1808-1814, desencadenaron un proceso de corte revolucionario que sentaría las bases del liberalismo. No obstante, gran parte de las semillas de aquel cambio estaban ya presentes en las reformas borbónicas y en la filosofía ilustrada que permeó la corte y algunos círculos intelectuales. Conclusión: decadencia y adaptación. Los siglos XVII y XVIII representan una etapa de transición para España. Tras la pérdida de gran parte de su hegemonía europea, la monarquía hispánica se vio obligada a adaptarse a los nuevos equilibrios de poder y a las demandas de modernización interna. Los intentos reformistas de la dinastía borbónica, inspirados en la Ilustración, buscaron centralizar y racionalizar el aparato estatal, promover la economía y la cultura, y recuperar cierta influencia internacional. Sin embargo, las herencias del antiguo régimen, dependencia agrícola, desigualdad social, privilegios nobiliarios y religiosas resistencias,
limitaron el alcance de estos cambios. España llegó al final del siglo XVIII con un horizonte ambiguo. Por un lado, había logrado emprender reformas significativas. Por otro, mantenía carencias estructurales que dificultaban su pleno desarrollo, mientras el viento revolucionario que soplaba desde Francia anunciaba más agitaciones por venir. En definitiva, esta fase de decadencia y reforma puso de manifiesto tanto la resiliencia de algunas estructuras tradicionales como el germen de las transformaciones que cristalizarían en el convulso siglo XIX, marcando la despedida definitiva de la hegemonía mundial y la entrada en un nuevo ciclo de la historia española.